a mí, el que sí conozco exactamente lo que está pasando en mi país, comenzar a escribir. He tenido suerte, porque siendo un intruso, pues soy uno de los pocos cubanos aquí en el exilio que lo llaman Wall Street Journal y le pide que le escriba artículos, y además me lo pagan muy bien. Y entonces, pues, ¿por qué? Porque cuando un periodista va a Cuba, cuando un periodista va a Cuba y le pregunta al gobierno, bueno, ¿cuál es el índice de mortalidad infantil aquí al triunfo de la revolución? Pues entonces el gobierno de Cuba le dice, no, aquí el índice de mortalidad infantil era del 37 por 1000, cuando en realidad eso no es cierto. Es decir, no era el 37 por 1000, era el 17 por 1000. Pero ningún periodista se tomó el trabajo de decir, caramba, déjame confrontar esto, a ver si estas cifras son exactas, y buscar en los informes anuales de Naciones Unidas, en el GR Book, en los informes de la UNESCO, y entonces esta es la razón por la cual yo me decidí a empezar a escribir. Y pues, por ejemplo, yo estaba en Italia cuando Fidel Castro nombró a su sucesor, a su hermano Raúl, y la prensa italiana no dijo una sola palabra de eso que para mí era un hecho monstruoso. Ni una sola palabra, nada. Y decía yo en un programa de televisión en la RAI que distinta hubiera sido la situación si en lugar de ser Fidel Castro el que nombra como sustituto y dictador vitalicio a su hermano, el entonces presidente Bush hubiera nombrado a su hermano Jeb presidente vitalicio de los Estados Unidos. Estoy seguro que no habría una sola capital en Europa que pudiera estar llena de millones de manifestantes protestando contra esa monstruosidad. En mi caso, he irrumpido en el periodismo y escribo precisamente por eso, porque pienso que muchos periodistas no cumplen con el deber que debe tener cualquier comunicador o cualquier intelectual. Yo soy de los que piensan que cuando un intelectual tiene la posibilidad de llegar a millones de personas y utiliza esa vía para mentir, para alterar los hechos históricos, aunque sea de un medio muy conocido, aunque sea un periodista de mucho renombre, se convierte en una amenaza para la sociedad, porque miente, engaña y cambia la realidad histórica de los procesos y de las cosas que están ocurriendo en el mundo. Y no se olviden ustedes que Fidel Castro fue producto de un periódico que se llama el New York Times, que le hizo una imagen que todos ustedes conocen, y pues nada, pedirle a usted perdón porque he irrumpido en el periodismo de manera no oficial, pero es la razón por la cual he tenido que hacerlo. Pienso que si uno ha estudiado y se ha procurado hacer una carrera y llevar toda una pauta, yo pienso que en la mayoría de los casos, en medios serios, deberían intentar buscar gente que ha estudiado algo que relacionado con escribir o con... Ya vemos mucho en el exilio que han tenido que empezar a escribir precisamente. Pero es un caso puntual, pero hablo en general. En este caso, desde luego, que más importa la verdad que la forma, pero la forma también a veces se agradece. Yo simplemente para no responder porque no tengo respuestas. Creo que todo lo que se ha dicho acá es muy comprensible, lo entiendo, lo comprendo. Creo que todos tenemos el deber de criticar al periodismo también, porque es justamente una entidad pública que requiere de que ganen calidad, y así como criticamos a los políticos para que ganen en calidad, los periodistas deben los periodistas o los medios de comunicación ganar en calidad. De todas maneras, creo que tampoco debemos permitir ciertos atajos. Creo que una gran discusión en el periodismo siempre pudiera ser el tema de los malos salarios que hay, como en cualquier otra profesión, los educadores, la policía, pero no por eso deberíamos permitir que haya en la profesión los atajos estos del soborno o el permitir la mala calidad de los periodistas. Pero bueno, yo creo que tratando, si yo les pudiera dejar algo para que nos acordemos un poco, yo diría, al contrario de algunas cositas que se dijeron aquí, primero, el periodismo no es libertad de prensa. Hay que entender que el periodismo, así como los políticos o las fuerzas vivas o lo que fuera, son parte integral de un valor. La libertad de prensa es un valor, yo diría que es un valor como, qué sé yo, como hasta el amor, que algunos lo entienden como matrimonio, otro como hijos, otro como placer, otro para hacer lo que quieran,
pero es un valor, es la búsqueda de un valor. Creo que la libertad de prensa es lo mismo que la propia libertad o el valor de la verdad, o la felicidad, es una búsqueda permanente. No creo que sea una utopía, como decía Enrique, quiero entenderla mejor como un valor. El periodismo somos parte y criticable de eso. Lo que creo que debemos tratar de defender como sociedad, no como medios ni como periodistas, es el valor de la libertad. Porque creo que ahí, defendiendo ese valor de la libertad, podemos encontrar que es defender la justicia. Y es más o menos como defender otro valor, que para mí la democracia no es más nada que un valor. Es algo a lo que aspiramos. Es, en cierto caso, creo que, como lo decías vos, esa utopía, igual que la libertad de prensa. Es un valor a buscar, es un valor a aspirar, es una aspiración, e incluso para muchos es una inspiración, ¿no? Pero siempre vamos a tener esta discusión. La tuvimos no como él que decía hace 30 años era diferente. Yo creo que de acá 20 o 50 años en adelante, cuando todo mejore, o no, la discusión va a ser la misma. Vamos a tener los mismos problemas sobre la democracia, sobre la libertad de prensa, sobre la verdad. Lo único que podemos hacer es tratar de mejorarla. Y yo creo que hay una obligación permanente del Estado, no de los medios. Creo que ahí no hay que defender a los medios como si fueran entidades públicas. La información es una entidad pública, pero los medios no tienen la responsabilidad y la garantía que una Constitución obliga al Estado y a un gobierno a